Muy bien. Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estamos comenzando el 2025 y más de uno de los que estamos aquí anhelamos tener un año económicamente mejor que el anterior, que el 2024. Pero lo primero que debemos saber es lo que dice este versículo. Dios está dispuesto a hacer que nuestros graneros se llenen con abundancia. Dios está dispuesto a hacer y lo puede hacer que nuestros lagares rebosen. De tal manera que Él es el único, por cierto, Él es el único que puede prometer una cosa como esta. Ningún ser humano lo podrá prometer, porque ningún ser humano tiene la capacidad de conocer lo que va a suceder a futuro. Por ponerles un ejemplo, vimos los incendios que ocurrieron en Los Ángeles en estos días anteriores. Se quemaron más de 1,200 casas en el sector más exclusivo de Los Ángeles. Habían casas de 100, 120 millones de dólares, 160 millones de dólares. Tal vez los dueños de esas mansiones pensaban que su futuro estaba asegurado. Pensaban y confiaban en su dinero, en su riqueza, tal vez en su poder, pero nada nos asegura. ¿Sabe qué cosa sí es segura? La palabra de Dios. Esa es segura. Es más segura que lo que tú y yo podamos estar viendo o viviendo en este momento. Tal vez usted mira hacia un lado, hacia el otro y dice, no, pues esta casa, esto es seguro, esto es real, aquí lo tengo. Parecería ser seguro, real. Pero viene un terremoto y en 40 segundos, 20 segundos, acaba todo lo que para nosotros era real. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si Dios nos habla y nos da una promesa como esta, de Proverbios 3:10, diciendo, serán llenos tus graneros con abundancia, seguramente es porque así lo va a hacer. ¿Cuántas veces hemos nosotros visto que Dios nos da una promesa y parecería que no hay forma de que eso se cumpla, pero al final termina cumpliéndose? Pero para entrar profundamente en el tema, veamos el versículo 9, porque hay que saber de dónde arranca esto. Aquí está una promesa en el versículo 10, Proverbios 3:10, pero esa promesa tiene un inicio, esa promesa tiene una causa. Esta promesa proviene de algo que Dios ha pedido que su pueblo haga. Dice el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y a causa de eso, entonces viene lo otro, y serán llenos tus graneros con abundancia. Estamos en el primer mes del año, el mes de las primicias, el primer mes, el primer trabajo, lo primero que estamos haciendo. Y Dios nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y vamos a analizar esto. Dice, honra a Jehová con tus bienes. A Dios se le honra con los bienes. Con los bienes que poseemos se le honra. Yo les he enseñado, les he contado testimonio. Cada vez que yo compro una prenda de vestir, por ejemplo, una chompa,
pantalón, una camisa. Después de venir del almacén donde la compre, del lugar donde la compre, voy a mi habitación, pongo esa prenda en mi cama y me arrodillo delante de mi cama y se la consagro al Señor. Señor, primero le digo gracias por regalarme esto. Gracias por tener misericordia de mí. Y a partir de hoy esta prenda la usaré para hacer la obra, el ministerio en el que trabajo, en el que vivo, en el que me desenvuelvo. Gracias, Papito Dios, por darme de vestir. Y esto será para glorificarte a ti. Entonces, y así como eso, hago con todo. Honro a Jehová con mis bienes. Muchas veces no permito que esas prendas se deterioren, se acaben y ya no se puedan usar más, sino que cuando están en medio uso, si hay alguien que veo que lo necesita más que yo, entonces se la doy para que le sirva a esa persona. De esa manera honro a Jehová con mis bienes. Y pudiera seguirle dando ejemplo de más cosas, de otros bienes. Igual cuando he comprado algún vehículo con mi esposa, oramos y lo presentamos al Señor, todo, todo. Porque aquí me dice, honra a Jehová con tus bienes. Y me dice luego, y con las primicias de todos tus frutos, la primicia de tus trabajos. Honrar a Jehová es un mandato. Y como todo mandato, este también tiene una promesa. ¿Qué pasa cuando yo honro a Dios con mi primicia, con lo primero, con el primer fruto? Imagínese usted, tiene en su casa, en el patio de su casa, o en un lote que tiene no sé dónde, y siembra por allá un árbol, yo qué sé, de mango, por decir algo, o de limón, no qué sé. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? El primer fruto que agarres de allí, honra a Jehová con eso. O sea, el primero que ves, la primera manzana, ok, la agarras y no le metes un mordisco, sino que dice, esta la voy a lavar, la voy a brillar y esta manzanita es para mi Dios. Para aquel que permitió que tenga este lote, para aquel que permitió que tenga este árbol y que este árbol dé fruto. Eso es honrar a Dios con la primicia, entregarla. ¿Y qué va a suceder según la palabra de Dios? Cuando hacemos eso, entonces serán llenos tus graneros por abundancia y tus lagares serán rebosantes. Vamos a mirar algunos versículos donde Dios le enseña estos principios a un pueblo que era un pueblo pobre, porque había estado 400 años en esclavitud. A ese pueblo pobre, que Dios lo tomó para sí como su pueblo, Dios le enseñó este principio. Y hoy día han pasado 4000 años y hoy día todavía ese pueblo que inició como un pueblo pobre, como un pueblo esclavo, todavía hoy día practica este principio y se ha consolidado como una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Estoy hablando de Israel, aquellos que eran esclavos en Egipto. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, recuerden, 400 años viviendo como esclavos. Así que los que salieron, todos habían nacido en Egipto como esclavos. No conocían la libertad,
Y Dios les da un conjunto de leyes, de estrategias, de principios para que vivan y cambien su manera de vivir. Y uno de esos principios está en Éxodo 22:29. Éxodo 22:29. Ahora sí, Lupita Padilla. Ya la veo por aquí. Lupita y luego Rocío Padilla. Éxodo 22:29. Mire lo que Dios le enseña a su pueblo, al que conocemos como Israel. Buenos días con todos. La palabra de Dios dice, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. Wow. ¿Y el 30 puedes leer, Guadalupe? También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al octavo día me los entregarás. Bien. Bueno, muy bien, Guadalupe. Familia, miren lo que Dios le enseña a este pueblo. Y yo quiero que piense siempre en esto. Eran un pueblo esclavo. ¿Sabe cuánto le pagaban a un esclavo? Cero. Los esclavos trabajaban de día, de noche y solo tenían derecho a su alimento y nada más. No había tal cosa como, el esclavo está haciendo un ahorro, tiene una alcancía. No, solo era el alimento. Pero Dios los saca de la esclavitud. Como Dios te sacó a ti y a mí de la esclavitud en que hemos vivido. Y como Dios te va a sacar a ti y me va a sacar a mí de diversos asuntos complicados que vivimos. ¿Sabías que Dios te puede sacar de una deuda que parece impagable? ¿Te puede sacar de una enfermedad que parece incurable? ¿Sabías que Dios te puede permitir a ti dejar de ser esclavo de las adicciones, de las enfermedades, de las deudas, de los pleitos? Porque Dios es el que saca. A veces la gente los escucha orgullosos decir, yo salí de la droga, yo salí de... No, detrás de eso está el Señor que nos sacó. Dios nos saca de la mentira, Dios nos saca del engaño, Dios nos saca de las maldiciones. Y Dios sacó a este pueblo de 400 años de esclavitud. Y hoy te pregunto, ¿cuántos años de esclavitud llevas viviendo? ¿De qué eres esclavo o esclava? ¿Hace cuántos años eres esclavo o esclava? Yo antes de conocer a Cristo, por 10 años fui esclavo del alcohol. Desde niño yo creo que la primera cerveza me tomé a los 12 años o 13 años, creo. Era un niño, a escondidas de mis padres, hasta los 23 años cuando conocí al Señor Jesucristo. Pero cuando llegué a esos 23 años ya yo estaba hecho pedazos, hecho pedazos. A los 16 años ya yo me quedaba hasta las 2 de la mañana por allá en la calle, en la casa de mis amigos, borracho, un niño de 16 años. Pero de todo eso me sacó el Señor. A los 23 cuando lo conocí a Él. Y Dios, luego de sacarme, me enseñó unos principios, unas normas, unas leyes que me enseñaron a vivir.
Así que aquí tenemos un pueblo que sale de la esclavitud de 400 años y recibe unas leyes para aprender a vivir. La primera, ¿no? La que estamos viendo aquí, o la que hacemos referencia hoy, que nos leía Guadalupe, le decía que no demorara y que trajeran la primicia de la cosecha. Era un pueblo al que Dios le entregó una tierra, y en la tierra donde cosecharan había un pacto con Dios. Esto es lo que Dios está haciendo, un pacto con ellos. ¿En qué consiste el pacto? Yo les doy la tierra, yo los llevo, se le llamaba la tierra prometida, yo los llevo a la tierra prometida, ustedes van a cosechar en la tierra prometida porque les voy a dar semilla para que cosechen, pero de esa cosecha, para que siembren, perdón, y de esa cosecha, de lo que han sembrado, de esa cosecha, lo primero que brote será para mí, les dijo Dios. Y aquí le recalca algo en lo que leía Lupita. No demoren la primicia. Pero además le dice algo Dios, me darán el primogénito. Paulina Mera, ¿qué es un primogénito? El primer hijo. El primer hijo. ¿Cómo se llama tu primer hijo? Se fue con el primer hijo. El primer hijo creo que es el Davy. ¿Me escuchó? Sí, no te escuché, pero bueno. El Se Davy, ¿no? llama David. Davy, eso. El Davy es su primer hijo. ¿Sabes qué dice Dios? Tráeme la primicia, pero conságrame también a tu primer hijo. ¿Sabías tú que Dios anhela de nosotros siempre lo primero? Por eso siempre insisto a todos, levantémonos a orar muy temprano. La primera hora del día sea para Dios. En este año he tomado una costumbre. Las primeras palabras del día son para bendecir a Dios. Llevo tal vez unos 18, 20 días, no, menos. Hoy es 10 ¿qué es hoy? 17, 18, ya no recuerdo. Hoy es 18, pero llevo unos 16 días que al momento de levantarme, o de despertarme, perdón, no de levantarme, sino de despertarme, de abrir los ojos, lo primero que hago es abrir mi boca y decir, bendigo tu nombre, Señor Jesucristo. O, como hoy dije, Señor Jesucristo, tú eres poderoso, eres bendito. De tal manera que hasta mis primeras palabras sean para Él, para mi Señor. Y es indiscutible, la primera hora de mi día es para Él, para mi Dios, para mi Señor. Entonces, aquí dice que la primicia de lo que produzca mi trabajo, lo primero que produzca mi trabajo en el año, es para Dios. Mi primogénito, por ejemplo, tengo un hijo que se llama Elías. De hecho, se llama Elías por el profeta Elías y porque Dios así lo quiso. Ese, hace unos días me preguntó, papi, ¿qué te gustaría que yo sea, que yo haga cuando esté grande? Le dije, no, hijo, tú lo decidirás, pero a mí me gustaría que seas un gran predicador, un siervo de Dios. Y yo le dije, y yo oré para que sea de esa manera. Eso fue un día que nos vinimos de la escuela por acá caminando. Hablábamos de eso, porque es que ese hijo, mi esposa y yo, se lo consagramos al Señor. Entonces, lo primero en nuestra vida debe ser para Dios. Lupita decía también en el 30, nos leía, lo mismo harás con el buey y con el primogénito de la oveja.
7 días estarán con su madre y luego, al octavo día, dice Dios, me lo darás. Por eso en Israel a los niños se les circuncida al octavo día para entregárselos al Señor, para consagrárselos al Señor. Bueno, vamos a mirar 2 o 3 detallitos más sobre esto. Esto es una introducción a lo que son las primicias para que ya vayamos calentando el corazón para nuestra fiesta de las primicias el próximo sábado. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 26:2. 26:2, ¿qué dice? No, Guadalupe, no, Rocío Padilla. 22, 26, 2 era, ¿no? Sí, A ver, la palabra de Dios dice, tomarás de las primicias todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Amén. sí. Vamos a ver, 26:2. Muy bien, Rocío. Entonces, ¿qué se hace con la primicia? Se toma, dice aquí que tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Dios te da, de tu trabajo. Bueno, los que no tienen versículo Deuteronomio 26:2. Aquí les dice que todo el fruto de la tierra, porque ellos eran agricultores. ¿Qué había que hacer? Recoger lo primero, la primera cosecha que salía del año, tomaban en una canasta la primicia y dice aquí, tomarás la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde se lleva la primicia? Al lugar donde se predica el nombre de Dios, al lugar donde está el nombre de Dios, donde el nombre de Dios es glorificado, donde tú escuchas palabra de Dios. Pero dice el versículo 3, mire lo que dice el 3, y te presentarás al sacerdote. Bueno, aquí hay algo especial que quiero explicar con mucha sabiduría. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Aquí hay algo que quiero explicar y que nos explican los versículos. La primicia, si bien se lleva o se trae aquí al lugar donde se predica la palabra de Dios, se entrega al sacerdote, que es la persona que está allí ministrando, hablando la palabra de Dios. Pero mire que dice algo, hay que hacer una oración entregándole esto a Dios. Físicamente, claro, tome sacerdote, aquí está, esta es la primicia, ok, pero voy a hacer mi oración entregando eso a Dios. Así que aquí se tocan 2 puntos. El punto material, aquí está mi primicia, materialmente aquí la pongo. Pero espiritualmente es Dios quien recibe mi primicia. Por eso, Proverbios 3, 9 y 10 nos decía que honro a Jehová con la primicia y algo sucede. Dios se encarga de hacer que nuestros graneros estén llenos con abundancia. Familia, ¿para qué Dios le enseñó al pueblo de Israel esto de la primicia? ¿Por qué darle a Dios la primicia de las cosechas o la primicia de las crías de los animales? Esto aseguraba, y es lo que dice Proverbios 3:10,
aseguraba que el resto del año las cosechas de ellos fueran abundantes. Esto aseguraba que los partos o las crías de las vacas, de las ovejas, en el resto del año fueran prosperadas, que las ovejas se multiplicaran. De esta manera entonces es cuando se cumple Proverbios 3:10. Serán llenos con abundancia tus graneros. Así que la primicia era la estrategia de Dios para asegurarle a su pueblo el alimento, el sustento abundante durante el resto del año. Prácticamente, dar a Dios lo primero aseguraba una gran multiplicación. Más adelante, y tal vez el sábado veremos, el próximo sábado, un pasaje en Juan capítulo 6, donde hay 5,000 personas, un poco más, tal vez 15,000, con hambre, no hay cómo alimentarla, y solo habían 2 peces y 5 panes. Y un niño entrega eso, lo pone en manos de un discípulo de Jesús. Este discípulo lo pone en manos de Jesús y eso se multiplicó. Y comieron todos, los 5,000 hombres, más las mujeres, niños y ancianos. Ese es el propósito de Dios con las primicias. Asegurar una gran abundancia para el resto del año. Finalmente, miremos Deuteronomio 26:10. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera, y ahora, esto es en la oración que hace o que hacemos cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra primicia. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y este versículo contiene 2 enseñanzas muy especiales. Cuando aquí se dice, y ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, estamos reconociendo que lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Aquí está el fruto de la tierra que me diste. Y eso es clave. Yo debo reconocer que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Si usted tiene un trabajo hoy, tenga completamente claro que es Dios quien le ha dado ese trabajo. Lo que usted y yo tengamos es porque Dios nos ha dado. Dios nos dio primero para que nosotros entonces demos a Él. Luego la persona dice, versículo 10 al final, y adorarás delante de Jehová. La primicia también es un acto de mi adoración a Dios. Con esto lo honro, con esto lo adoro, con esto reconozco que todo viene de Él. Entonces la primicia es un acto para recordar que todo viene de Dios, que lo que tengo viene de Dios. ¿Cuál es la razón por la que yo cuando me compro una camisa o un pantalón voy y me arrodillo delante de Dios? La razón es porque de Él lo he recibido. Aunque lo compre con el dinero que yo tengo en mi bolsillo, yo estoy reconociendo que ese dinero que tengo en mi bolsillo lo recibí de Dios. Por eso todo en mí, todo en nosotros debe honrar a Dios. Todo. Finalmente, familia,
quiero contarles también algo que me sucedió hace algunos años. En alguna ocasión, yo me descuidé y como que me olvidé de esto de la primicia. Estoy hablando tal vez unos 18 años hace. Y por alguna razón me olvidé. Yo en el año 2001, cuando conocí a Cristo, yo hice con Dios un trato. Cuando conocí este principio de la primicia, yo le dije, ok, Señor, yo siempre, cada año, yo te entregaré mi primicia. Pero en alguno de esos años yo me olvidé. Y pasaban los meses y yo veía que la palabra de Dios ese año no se estaba haciendo real en mi vida. No había ningunos graneros llenos de abundancia, ningunos lagares rebosando de mosto. No. Por el contrario, ese año estaba sin trabajo, sin dinero, y yo no me había dado cuenta o no sabía de dónde venía eso. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que un día por allá en el mes de agosto, en un tiempo de oración, pasaba yo leyendo la Biblia y pasé por el versículo de Proverbios 3:10. Y cuando leí lo de las primicias, el Señor trajo a mi memoria que yo ese año me había olvidado de la primicia. Una primicia que yo debí darle a Dios en enero. Recién me di cuenta en octubre que yo no había entregado nada a Dios. Y que esa era la raíz de una escasez bárbara, terrible. Porque espiritualmente yo nunca consagré ese año como lo estamos hablando ahora. ¿Qué decidí hacer? Decidí enmendar el error. Y le dije al Señor, perdóname, y aquí está. Noviembre y diciembre se convirtieron en 2 meses, que eran los últimos del año, se convirtieron en 2 meses llenos de prosperidad y de una abundancia tremenda. Porque la primicia es la estrategia de Dios para que nosotros vivamos un año lleno de bendición. Yo cometí el error, y se lo digo para que usted no lo cometa, porque yo tenía un trato con Dios. Yo cometí el error de quebrantar ese trato. Y empecé a ver la escasez rodeando mi vida. En aquellos tiempos era yo soltero, así que si comía bien, si no comía bien, no pasaba nada. Pero fueron meses de mucha escasez. Una vez volví por la senda que debía ir, las cosas comenzaron a cambiar. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, después de 4000 años, porque ya hace 4000 años que Dios dio esta palabra en el libro de Éxodo, hoy se considera una de las naciones más prósperas del mundo. Un país que en Colombia es como del tamaño del departamento de La Guajira, que aquí en Ecuador es como del tamaño de
Carchi, Imbabura y Pichincha. Un país que tiene no más de 7 millones de habitantes, pero es número uno a nivel mundial en producción de lácteos, de cítricos, y uno de los primeros en producción de tecnología. ¿Cómo se explica que una nación tan pequeña sea número uno? Israel es reconocido también por tener el mejor sistema de defensa del mundo y muchas cosas más. Israel es el país número uno. Una de esas claves está en este principio, la primicia, honrar a Dios con la primicia. Muy bien, familia, aquí les dejo esta enseñanza. Vamos a apuntar aquí.